Gobierno de Aragón, señor alcalde del Ayuntamiento de Terrassa, señora vicepresidenta tercera de la mesa, señor presidente del Centro Aragonés de Terrassa, señor Bisbe, presidente de la Federación Mundial de Centros Aragoneses, presidente de la Federación de Centros Aragoneses en Cataluña, representante de la Generalitat de Cataluña del Departamento de Gobernación, señores regidors y regidoras, representantes de los partidos políticos que nos habéis querido acompañar, queridos presidentes y presidentas de las casas y centros aragoneses de toda Cataluña que habéis querido estar con nosotros. Quisiera saludar igualmente a los que han tenido la amabilidad de acompañarnos de otras entidades y han querido participar de nuestra fiesta. Para nosotros hoy es un día importante, es un día de joya, porque celebramos 100 años. Un centenario no se celebra cualquier día. Hoy, como diría un buen compañero, hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día que hemos empezado muy bien, el tiempo está de nuestra parte, y estamos dos comunidades autónomas que nos unen muchas más cosas que nos dividen. Por eso tenemos la presencia de nuestra presidenta. No le costó nada cuando hablaba Ramón Pujol con nuestro jefe de protocolo y nuestra querida Cristina Moreno, que es la jefa de gabinete y la secretaria general técnica del departamento, para que hoy os acompañara nuestra presidenta. Y es que había un motivo suficientemente importante. Primero, nuestro centenario, y después las buenas relaciones humanas que tenemos que tener estas dos comunidades que tantas cosas nos unen a través de la historia. En estos momentos convulsos que está pasando en nuestra sociedad, aparte de lo económico, en lo social, más que nunca debemos estar unidos. Y las Casas de Aragón creo que somos un referente. Vamos unidos a través de nuestro Consejo de Comunidades Aragonesas, que bien prontito tendremos nuestro congreso, ese cuarto congreso que tiene un lema, como siempre: Aragón, la tierra que nos une. Y antes de pasar las palabras, y en mis conferencias y pregones siempre digo lo mismo, que la bandera de un país es muy importante y la debemos de cuidar y luchar por ella. Nuestra lengua la debemos de preservar. Nuestras raíces, costumbres y tradiciones, com deia el nostre bisbe. Pero ante todo esto no tiene ninguna importancia lo dicho, mientras haya una sola persona, hombre o mujer, que esté pasando penuria económica o penuria de salud. Trabajemos de forma transversal en este mundo de globalización. Nosotros, si queremos, sí que podemos. Toda esa gente joven que tenemos en las casas y centros aragoneses lo estáis demostrando. Gracias a los que estiráis el carro, que estáis al frente. Todos juntos podremos. Los jóvenes con las agrupaciones, como ya habéis visto, que no hace falta que venga ningún grupo de Zaragoza, de Huesca ni de Teruel. Aquí tenemos un buen grupo y hoy lo ha demostrado por activa y por pasiva. No hace falta que vengan del Bajo ni del Alto Aragón. No hace falta que vengan de Huesca, ni de Teruel ni de Zaragoza, que tenemos buenas agrupaciones de tambores y bombos, porque esto también es Aragón. Y nosotros tenemos rasmia que no queremos perder, y nosotros en el exterior proyectamos Aragón. Pero seréis unos malos aragoneses si sou uns mals catalans. Heu de ser uns bons catalans per mantenir y ser unos buenos aragoneses. Y como sois buenos aragoneses, estáis trabajando por Aragón y por Cataluña, para que haya una perfecta sintonía, como lo estamos demostrando. Presidenta Luisa Fernanda Rubio, muchas gracias por querernos como nos quieres. Muchas gracias por habernos llevado a presidencia. Muchas gracias por recuperar las ayudas, y lo quiero decir en Cataluña, la tierra que me vio nacer, las ayudas que teníamos de infraestructura y equipamiento. Que alguien tome ejemplo y tome modelo de cómo se llevan las comunidades del exterior. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dar el apoyo a este gran presidente que tenéis, que es Ramón Pujol, y ese maravilloso equipo que ha trabajado detrás. Y permitidme, y ahora sí que lo hago, agradecer a los servicios de prensa, protocolo y seguridad, tanto del Ayuntamiento de Terrassa como del Gobierno de Aragón. Sin ellos, esto hubiera sido imposible. A tots, moltíssimes gràcies per ser com sou. No canvieu. Gràcies i bon migdia. Tiene la palabra seguidamente nuestro querido presidente del Centro Aragonés de Terrassa, Ramón Pujol, que nació en Lleida, por cierto.
si leo deprisa no os importará, ¿verdad? Porque yo tengo hambre, vosotros. Pues vamos a pasar deprisa. Bueno, yo estoy muy agradecido. ¿Para qué voy a leer si no se lee? Vamos a ver. Yo agradezco vuestra comparecencia y más la de la presidenta, que, en fin, y a mí me llena de gozo. Y además os voy a decir una cosa: el gobierno de Aragón siempre se llena la boca diciendo que los aragoneses del exterior somos los mejores embajadores. Señora presidenta, ahí tiene usted sus embajadores. Gracias. Yo no quiero cansaros porque también nos da un poco de prisa, porque vamos un poco retrasados. ¿Qué voy a decir yo que no sepáis todos? Esto se hace con el trabajo diario y gracias a la Junta que tengo. Es que sin la Junta tampoco sería nada yo. En fin, entre todos lo hacemos todo. Ahora mismo hay un señor por aquí que está buscando a ver quién me ha pagado, quién no me ha pagado. Por favor. Sí, señor, es que es así. No es sentarnos a todos. ¿Ah? Sentarnos a todos. Sentarnos a todos. Luego lo demás ya lo solucionamos. Bueno, es una broma, señor vicepresidente, es una broma, no te enfadar ahora conmigo. Bueno, ¿qué deciros? Os voy a decir más. Gracias por venir. A unas familias muy queridas de Matadepera también los saludo desde aquí, que los veo. Y a todos nosotros, a nuestro grupo, los Pilares de Aragón, que si no también se me enfadan si no les digo Pilares de Aragón. Ahí estamos, gracias. Vamos a comer, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes.